El Campanario. Testimonios y actualidad de la Diócesis de Barcelona. Un espacio de la Asociación Internacional Juan Pablo II. Hoy, miércoles. Os he llamado amigos, fraternidad en la Iglesia. Hoy miércoles os he llamado amigos, fraternidad en la Iglesia, y le he llamado al amigo Juan Zayas, que ha venido hoy como corresponsal del CARF. ¿Qué tal estás, Juan? Muy buenas tardes, Javier. Explícanos qué significa CARF, deletreo C-A-R-F. Caray, tú. Qué bien, ¿no? ¿Qué significa ya te CARF? lo sabes Recuerda de a los memoria. oyentes, sí. Y todo, ¿no? Pues Centro Académico Romano Fundación. Bien, pues este año estamos de enhorabuena porque celebramos los 32 años y estamos ayudando pues a muchos sacerdotes, entre ellos, mira, al padre Aran Pano, que es de Irak y que, pues mira, el otro día estuvo en el programa que hace CAR todos los meses, un encuentro, y él, aunque con dificultades, porque solamente habla italiano, pero tenía a la derecha una persona experta también en temas de Irak, y la verdad es que muy bien, se vio y él dijo que para próximo junio se va para Irak, dice, me espera mucho trabajo. Sí. Con lo cual realmente, pues bueno, pero es una alegría también que una persona de Irak esté estudiando en CAR, ¿no? Que tenga una beca, que claro, ya decíamos lo que costaba una beca, no sé si te acuerdas el otro día, un poquito. Y bueno, lo importante es ayudar para que no se pierda ninguna vocación, que este es el eslogan, dentro de algunos eslogans, pero este es el que yo me he cogido. Como hoy tenemos todo el programa para ti, todo tuyo, ¿no? Toda la hora para hablar de la visita del Papa a Irak principalmente, pero antes de entrar en materia, ¿no? Con el plato fuerte, vamos a pedirte también que nos hables de más proyectos del CARF, ¿no? Para los próximos meses, por si alguna persona no vio el programa el otro día, que nos hables un poquito de la actualidad del CARF. Sí, el CARF, como sabéis, amigos, pues su función primordial es ayudar a seminaristas y sacerdotes y algunas también personas, mujeres, que estudien pues teología, que tengan un cargo de alguna manera. Ahora recuerdo el cargo que tiene aquí una mujer en el Arzobispado de Barcelona, ¿no? Ajá. Que la nombró el cardenal, no sé si te acuerdas. Sí. Es mujer, o sea, sí. Es mujer, quiere decir, también ayudamos a mujeres. Claro. Son singulares, son personas que ocupan algún cargo en su diócesis por petición del obispo bueno, se dan muchos casos, ¿no? Entonces, lo que el CAR hace en este momento es hacer encuentros, por un lado, vamos a decir, online, y por otro lado, también, pues lo que hace es animar mucho a que haya muchas vocaciones y que no se pierdan. Lógicamente, los obispos, por ejemplo, me gusta mucho hablar de África, ya te acuerdas que el otro día estuvimos hablando de África. Bueno, pues me gusta mucho hablar de África porque allí hay muchas vocaciones. Pero no nos podemos cerrar solo a África, porque de hecho nuestro eslogan también pone para sacerdotes de todo el mundo, de los 5 continentes. Esto es lo que cualquier persona que pueda entrar en mi Facebook lo verá, que allí pone, pues eso, en el CAR, o simplemente por la página web, que también la di el otro día, ¿te acuerdas? Pues verán que estamos en los 5 continentes, en menos medida en algunos que en otros. Los más pobres, más estamos. En los más ricos, menos estamos. Yo estoy pensando que en África igual hay muchas vocaciones, germinan allí porque no están tan maleados por la cultura occidental, ¿no? Materialista y hedonista. Puede ser por esta razón, ¿no? Mira, yo creo que Dios sabe más. Diríamos la respuesta como más clara. Es posible. Hombre, la historia, como tú sabes, Javier, en la historia de la Iglesia Católica y de los países, de los propios países, pues cuando había más bondad, vamos a decir, la verdad, había más bondad en las personas, nos ayudábamos más, había más fraternidad. Claro. Yo recuerdo a la señora Pepita que le daba unos cuantos, no kilos, sino un poco de ayuda para que la señora Juanita pues hiciera las patatas, hiciera las cebollas, hiciera las judías, ¿te acuerdas, no? Sí. Y la señora Juanita y Pepita se entendían como vecinas. Hoy eso es inviable. Claro. ¿Por qué digo eso? Porque había más fraternidad. Claro, y esta deshumanización se da más en las grandes ciudades, ¿no? En muchos pueblos todavía sigue manteniéndose ese pasar a la casa del vecino, que me falta la pero sal. Yo recuerdo cuando empezaron a poner los primeros interfonos. Anda. Que esto fue sobre el año 80, hace 40 y pico. ¿Sí? Sí, los primeros interfonos fue una revolución. Ya había nacido yo, o sea que yo nací sin interfono, ¿no? Porque ya se quejaba la gente, pero ¿esto qué es? Si teníamos las puertas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que algún aprovechado ya empezó un poco... O sea, no sé si es la pescadilla... Bueno, y estaba el sereno también, ¿no? Que uno se pedía las llaves y llamaba el sereno. Cuando yo vine en el año 60 había serenos en Barcelona.
con un Claro. fajo de llaves aquí. Recuerdo que Claro. cuando ibas a las 10:30 a las 11 de la noche, sereno, tal, y aparecía pues Sí. con todas sus llaves y ¿usted dónde vive? Tal, y te abría la puerta. O sea, no sé, todo esto ha ido cambiando mucho, mucho. No sé, creo yo, sinceramente, que me perdonen quien opine lo contrario, mi opinión es que no hemos ido mejor. Yo creo que En este sentido, cuidado. En la otras cosas sí. tecnología tiene muchas ventajas, pero hace un mundo más inhumano, ¿no? Hoy en día vamos, por ejemplo, en el metro y está todo el mundo, yo a lo mejor el primero de ellos, mirando el móvil, mirando las noticias, todo el mundo con su móvil y estamos como deshumanizados, ¿no? Sí, Se ha sí, perdido sí, el sí, hablar, sí, el sí. poder pasear Sí, sin sí, móvil. sí, sí, sí. Es difícil quedar con una persona una hora y que nadie de los dos en toda la hora mire el móvil, ¿no? Por ejemplo. Muy difícil, muy difícil. Yo, ¿sabes qué hago con algunos amigos que tengo? Digo, Sí, mira, perdóname, le digo, yo, en fin, no tengo nada contra ti, pero el rato que estemos comiendo, hablando, yo no quiero móviles. vale. Yo soy el primero, ¿lo ves? Que lo apago. Sí, sí. Punto. Y espero que tú hagas lo mismo. Y si no, pues me levantaré y miré. ¿Por qué? Porque me atrae mucho la conversación, una persona con otra, te miras a los Sí, ojos, tienes interés por lo que te está diciendo, tienes interés por esa persona, la estás estimando de alguna manera, como dirían los psicólogos hoy claro. día. O sea, estás intercambiando, ¿no? Y eso es lo bonito de la persona, porque somos sociales por Sí, naturaleza. El hombre es un ser social por naturaleza. claro. Entonces, claro, cuando te encuentras con que está mirándote con reojo y el otro con el móvil y tal, oye, esto... Habría que ver la razón más profunda por qué nuestras sociedades se han deshumanizado, ¿no? Quizás a lo mejor antes la presencia del sacerdote estaba mejor en la sociedad, había más comunidades católicas, la acción católica estaba fuerte, a lo mejor era otro ambiente, ¿no? Y realmente hoy en día con la modernidad, pues ya cada uno va a lo suyo, ¿no? Se tiende más al individualismo, ¿no? Y esto está estudiado. Bueno, antes había, yo no sé si haces un poco recuento de las fiestas, dijéramos, de pueblo, Sí. las cofradías famosas, Mm. que no solamente son en Semana Santa, Sí, en Andalucía. claro. No, las cofradías existían en toda España. O sea, yo recuerdo cuando mi difunto padre llegaba el día de la cofradía y recuerdo que mi madre preparaba un cestito con huevos cocidos, Sí, con sí. no sé qué, y luego con un mantel blanco, una cosa bonita, y luego todo el mundo se reunía en un espacio que había en el Sí. ayuntamiento y todo el mundo participaba. Claro, ¿eh? porque todo el año litúrgico es muy rico, no solo Semana Santa, está el Corpus, la fiesta de la Y en las Purísima. fiestas civiles también, porque a veces hay costumbres en pueblos que son propias del mismo pueblo, porque es una costumbre que creó un alcalde, que esto también existe, Sí, y luego ¿qué pasó? Que luego los políticos empezaron, también es verdad lo que tú dices, que empezaron a quitar fiestas religiosas. claro. Y ahora yo recuerdo, no sé si has ido una vez al Montseny de excursión, yo me he encontrado Sí. con parte de un pueblo allí reunidos, cantando, bailando, tomando un vinito. Sí. Oye, fraternidad, ¿no? Ah, fraternidad, sí. Esto para no irnos mucho del programa, fraternidad, ¿no? Vamos a hablar de Ciertamente. fraternidad, ¿no? De eso Bueno, quería hablar también porque sí, el Papa, bueno, yo de entrada quería decir que es un gran padre, es un padrazo, ajá, pero con mano firme. Es la consecuencia que yo he sacado porque tengo unas cosas que me he apuntado que son ya sabes que la primera de las primeras cosas que hizo en Irak fue reunirse con la comunidad católica, sí, lógicamente, ¿no? sí, Estuvo con el cardenal y entonces pues se dirigió ¿a quién se dirigió? Se dirigió a los obispos, se dirigió a los sacerdotes, se dirigió a los seminaristas, se relacionó con los catequistas y religiosos. O sea que había sí, como 4 o 5 claro, estamentos dentro de la Iglesia Católica y realmente las palabras que les dice, que yo voy a decir algunas, si sí, te parece, pues sí, las palabras que les dice son, pero bonitas de verdad. Dice, es un padrazo, el Papa es un padrazo. Ahora, no empezó a llorar allí, no, empezó con mano firme a decirles pues un poco, primero, que se tienen que querer. Eso es lo primero, ¿no? Y que no sean, oye, una cosa que te recordará aquello cuando dijo el Papa una vez, hace tiempo, hay que oler a oveja. ¿Te acuerdas de esta sí, frase? sí, Bueno, pues esto no lo dijo, esto lo ya, digo yo ahora, sí, sí, pero que yo creo que estaba a punto de decirlo. claro, Bueno, pues dice, mira, habla del ejemplo de la alfombra. ajá, Es algo sensacional. Entonces, una alfombra, pues bueno, hay que tejerla bien. Y para tejerla bien hace falta pues cuidar el tejido, cuidar la fraternidad entre unos y otros, ¿no? Y entonces habló de los nudos. Los nudos se pueden saltar con la penitencia y la fraternidad. ajá,
los posibles nudos, posibles dificultades que puedan aparecer en la relación al construir esa alfombra, pues se curan por ahí, ¿no? Sí. Y entonces, mira, a los obispos les dice que os vean como padres que ofrecen cercanía. Y el tema de la cercanía la repitió muchas veces, porque en un momento dado dijo que no, que un sacerdote no puede dedicar horas a la cuestión de una secretaría. Claro. Dijo, hay que salir. Es lo que nos viene Sí. diciendo, ¿no? Hay que salir. Claro, por eso el papel importante de los laicos, de los seglares, que podemos descargar de esas funciones al sacerdote, Exacto. para que el sacerdote se dedique a los sacerdos, ¿no? Lo propiamente sacerdotal, ¿no? Dedicarse Claro. a lo sagrado, ¿no? Eso sí Claro. que es importante, ¿no? Sí. Realmente un sacerdote no es un oficinista que está rellenando partidas de bautismo, por muy importante que sea el sacramento del bautismo, ¿no? Es otra cosa, él tiene que dar Claro. los sacramentos, y esos temas administrativos, burocráticos, los puede perfectamente hacer otra persona, más que nada para descargar al sacerdote de este trabajo, ¿no? Y que el sacerdote se dedique a oración Claro, y se dedique a Y la predicar. atención de almas, la cura de almas, Claro. ¿no? Que se llama. Vaya, vulgarmente, cura de Sí, almas, sí. o sea que esto es su función. Y si no se hace, pues, en fin, está... Pero el Papa lo insistió mucho en esto, ¿no? De que hay que salir, de que hay que estar con la gente, de que hay que ser cariñosos con la gente, que hay que tratarles con delicadeza, que hay que hacerlos suyos, hay que hacerlos cercanos. Claro. Y claro, todo esto, cuando es un papa que está diciendo estas cosas... Porque yo estoy caray. pensando, si el sacerdote es otro Cristo, Cristo era muy cercano, no era alguien distante que había No, que pedir audiencia, sino al claro. contrario, se acercaba a los más pobres y a los más sencillos, ¿no? Realmente así tiene que ser el sacerdote, ¿no? Imitación de Cristo. Justamente, lo que tú acabas de decir lo dijo él, ser como el buen Jesús que da su vida por sus ovejas. Claro, es decir, Claro. son palabras que son sencillas pero penetrantes, ¿no? Es decir, que te recuerdan el Evangelio, ¿no? Que lo que hacía Jesús, ¿no? Claro, y muchas veces hay que ir a buscar a la oveja, porque la oveja no va al templo, entonces hay que ir a buscarla allí donde está, ¿no? Quizás también... Sí, en esto yo entiendo, a mi punto de vista, ya es un punto de vista más personal, entiendo que el laico tenemos una responsabilidad grande de facilitar la labor a los sacerdotes en este sentido. Claro. Es decir, que cuando dice el Papa que hay que salir, por supuesto que hay que salir, y eso tiene muchas interpretaciones, Sí. porque no hay que estar en la sacristía, no hay que estar en el Claro. despacho, no hay que estar... si no hay que salir, pues yo estoy viendo ahora, por ejemplo, no sé si es un nuevo formato, pero... Bueno, no es un nuevo formato, pero sí que me llamó la atención cuando un sacerdote, pues bueno, hace la su misa y tal, y rápidamente se va a la puerta de salida para saludar, Claro. para estar con los fieles, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito porque empieza a hacer amistad con ellos, empieza a ser cercano, ¿no? Claro, esto es importante, hay que hacer la acción de gracias bien, pero a lo mejor la continuación de la acción de gracias es ese acoger, ¿no? Al Sí, feligrés, ¿no? sí, Decir, es una como manera. acabo de celebrar la misa, de tener a Cristo, pues acojo y damos la bienvenida al presidente de la asociación, Juan Pablo II, Pablo Marcet, que acaba de llegar a tiempo para este programa. ¿Qué tal estás, Pablo? Muchas gracias, Javier, y gracias por desvelar el secreto de que he llegado tarde. No, bueno, es que como se graba... Mira, me hubiese callado, pero como se graba en vídeo y hay un hueco ahí, yo no me puedo... Era por el vídeo. Si llega a ser en radio, decimos, y estaba Pablo muy atento aquí, pero no. Claro, dice el Evangelio que no se esconde nada, ¿no? Claro, por eso es por la cámara. La visión de no Dios. Podía, pero bueno. Sí, efectivamente. Y a Juan Zayas también le saludo. Buenas tardes, él ha Pablo. sido testigo también de mi retraso. Y ya son 2 testigos, son ya legión. Yo lo que hago es poner una multa de €1 por minuto tardado. Claro. O sea que claro. podemos merendar tranquilamente. Ah, sí. Me parece bien. Muy bien. Es asequible. Ya hemos presentado a Juan Zayas, como sabrás, presidente del CARF. ¿Recuerda No, otra vez? No. Presidente no, perdón. Corresponsal. Y es que te elevo a la categoría Uy, de no corresponsal. quiero. Debe no ser quiero. que tienes pinta de presidente, No, pero que va. bueno, corresponsal del CARF. Recuerda un poco a los oyentes qué es el CARF. Sí, Centro Académico Romano, fundación, que tiene una función primordial de ayudar económicamente para que ninguna vocación se pierda, de sacerdotes especialmente, aunque también ayudamos a personas que ya han acabado sus estudios, lógicamente, que ya son sacerdotes, incluso obispos, y mujeres también, personas que están, pues están doctorando en teología, en filosofía, o que están haciendo alguna función dentro de la Iglesia, ¿no? Y también... O en algún instituto, cuidado, o en alguna, una universidad. Quiere decir que todo esto, pues en la medida que se puede, claro, estamos en función de la beca. ¿Cuánto se puede ayudar? Porque claro, el obispo de África que decíamos antes, de una zona, de una ciudad de África, sí, de un país, oye, pues mira, os pido que me bequéis 3 personas.
que yo más o menos he seleccionado, de acuerdo Sí. con el seminario más cercano, etcétera, etcétera. Pero claro, Cal le puede contestar que una o ninguna, Ajá, porque claro. preferimos esto, Sí. porque para hacer mal las cosas mejor no hacerlas, ¿no? Nos estabas contando, Juan, de la visita del Papa a Irak, que primeramente cuando fue a este país, primero se dirigió a los católicos, a los sacerdotes, obispos, Sí, seminaristas, sí. y les Sí, estaba sí, estuvo con hablando... el cardenal Sacco, Sí, concretamente, que me acuerdo perfectamente que lo vi. sí, Y entonces, no, estaba diciendo que el Papa es un gran padre, ¿no? Pero ajá. es un padrazo, pero con mano firme. Ujú. No con reprimendas, no, con mano firme y aclarando y ayudando y Sí, animando a todo el personal, ¿no? Es decir, y tuvo unas frases para cada uno de los obispos, sacerdotes, seminaristas, catequistas y religiosos, más o menos por este orden, ¿no? vale, Y tuvo unas palabras, o sea, concretas para ellos. Ya vale. te decía que puso el ejemplo de la alfombra. Entonces, para fabricar una alfombra, para que sea agradable a todos, pues todo el mundo tiene que poner de su parte. Se tiene que vivir la fraternidad, el entendimiento. Y luego, si hay nudos, pues dijo que los nudos se curan con la penitencia y con la fraternidad. Y sobre todo habló de la importancia que el sacerdote sea alguien cercano, ¿no? Exactamente. Que no sé, Sí. Mira, estabas hablando... lo que dice a los sacerdotes exactamente y seminaristas, dice, salir y estar con los fieles. No os alejéis del santo pueblo de Dios. Ser pastores, no administradores públicos de escritorio. Es lo que estábamos antes comentando, de que, bueno, que lo que se trata ahora, lo que quiere el Papa, es que de alguna manera facilitemos también los laicos, les facilitemos a los sacerdotes una serie de trabajos que casi mejor que no lo hagan, ¿no? Es muy importante, Pablo, ¿no? Esto que dice Juan de que los laicos, los seglares, pues hagamos esta labor, ¿no? De ayudar a los sacerdotes, a los religiosos para descargarles de trabajo y que ellos se dediquen a lo suyo. Pues esto es muy acertado porque no sé si todavía queda pendiente la revolución de los laicos o ya se ha hecho. Juan, tú no sé qué opinas. Está haciéndose. Es en gerundio. Está haciéndose. Es en gerundio. Sí, sí. Y debe durar mucho esto. Toda la vida. Toda la vida. Sí, sí. Bueno, pues yo opino que es muy necesario la revolución y la contra-revolución. Es decir, muchas R's para que los laicos puedan estar presentes en esta evangelización, ¿no? Bueno, mira, hay una noticia que en la catedral que estaba, es en la catedral de Nuestra Señora de la Salvación, también se llama, y Santo Tomás, esta era la basílica, donde estaba pronunciando estas palabras. Ahí sabéis que ocurrió que el 31 de octubre del 2010 hubo un saqueo muy importante, murieron 50 personas. Entonces, esto el Papa, claro, se está hablando de los mártires, esos mártires de... Perdona, has hablado de saqueo. No, de terrorismo. Querrás decir una bomba enorme que mató, ¿no? Terrorismo puro y duro, ¿no? Entonces, pues bueno, yo tengo aquí 48 murieron, 80 heridos, en fin, y está abierto el proceso de beatificación para los que murieron. O sea, que es un tema que está ahí y que, bueno, poquito a poco la Iglesia irá trabajando, ¿no? Porque de todas maneras es bastante claro, ¿no? O sea, son mártires. Exactamente, ¿no? Entonces, en un lugar absolutamente perseguido. Sí, y es claro, en la zona que estamos es que llevan 30 o más años de guerra. Entonces luego veremos más adelante, en el tercer día, cómo estuvo visitando el Papa todas las zonas destruidas. Vale, vamos por partes, por discurso del primer día, ¿no? Que es cuando visitó a los obispos, a los sacerdotes. ¿Qué más cosas les dijo? Yo en clave, he resumido esta primera, dijeron, contacto, que hay más cosas, pero en clave es esperanza, por un lado, unidad, que es la alfombra de la cual hemos hablado, y en tercer lugar, estar cerca del pueblo. O sea, cercanía, el pueblo santo, estar cercano al pueblo santo. Porque esto sale mucho en las Sagradas Escrituras, lo del pueblo, ¿no? El pueblo de Israel, que bueno, que al final somos nosotros también, de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí rezaron el Padre Nuestro en el idioma, ¿no? Con el cardenal rezaron el Padre Nuestro, y muy bien, y ahí diríamos, yo hasta aquí tengo más o menos anotaciones, ¿no? Claro. Y vamos ahora con el segundo apartado que nos tienes preparados. Bueno, Najaf, la verdad es que allí hubo un gran encuentro, un buen encuentro. Para mí es menos importante porque es un encuentro ya con un líder, el gran Atoyá al-Sistani. Esto es lo que principal autoridad religiosa. Entonces, claro, cambiamos de ¿cómo se llama? Es otro plano, ¿no?
Ya es otro Claro. plano, es otro plano. Aunque el Papa pues habla de lo muy importante que es la colaboración, de la amistad entre las comunidades religiosas. Claro, el Papa no habla de política, puede rozarla, pero siempre está en ese punto, en esa línea de lo religioso, que es lo que le corresponde, ¿no? Sí. Y entonces, pues hablaba eso de esa colaboración, de ese tolerarse, de alguna manera respetarse, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ¿y qué más dijo de ahí? Pues bueno, cultivar el respeto mutuo. Claro, es uno de los problemas, ¿no?, de allí, que es que, claro, cuando hay un extremismo fanático, vamos a decirlo así, para la redundancia de extremismo fanático, pues claro, no se respeta nada, ¿no? Entonces, afortunadamente también hay, bueno, sabemos que hay, me lo apuntó al final, de que casi había 1 millón de cristianos en Irak. Antes del todo el problema, antes de todo el problema. De la diáspora, ¿no? Y de la ahora matanza. hay 300.000. Claro. O sea, es una masacre. 0,95% de toda la población en este momento. O sea, yo creo que tenemos Muchos han huido, ¿no? Sí, sí, esto está claro, montones, 100 y pico mil en una de las primeras tornadas, y luego los que han muerto. Claro. Muchos, o sea que es un tema que yo cuando pienso allí y digo, esta gente tiene una gracia de Dios especial para poder estar, Mucho, ¿no? mucho. Porque tanto sacrificio, y barbaridades, ¿no? Pues tanto destrucción, tanta cosa, ¿no? Bueno, pues también dijo cultivar el diálogo, buscar el bien de Irak, dijo el Papa, buscar el bien de Irak. Y entonces el Papa alzó la voz en defensa de los más débiles y perseguidos, afirmando el carácter sagrado de la vida humana. Claro. Claro, esto es atractivo 100%. Esto lo oye en cualquier idioma, que bien traducido, esto la gente le tiene que remover, le tiene que ayudar, le tiene que decir, bueno, es verdad, es que ya está bien de tanta maldad, ¿no? Bueno, y la diferencia quizá es decirlo desde Roma, que tiene mucha potencia, y decirlo allí mismo, ¿no? Exacto. Es decir, la valentía de dar el paso y decir, bueno, la misma verdad dicha en el lugar donde se producen los dramáticos hechos. Yo creo que además redobla su eficacia, ¿no? Si ya tiene eficacia el mensaje, redobla su eficacia. No, y aquí hay unas... Perdón, sigue. No, y solo quería apuntar una cosa que me parece todo muy interesante. Además, agradecemos a Juan que se lo haya preparado. Un poquito. Pero porque se agradecen estas cosas, porque los ponentes que tenemos aquí, que no son ponentes, sino invitados, y ya nuestra familia dentro de la Asociación Juan Pablo II, improvisan mucho porque ya tienen esta dinámica con nosotros. Pero que venga alguien rezado, como decíamos, ¿no? Está muy interesante, Juan, te lo agradezco. Solo una pregunta un poquito informativa de divulgación, ¿no? ¿Cuál es el rito católico que se establece en Irak? ¿Lo conoces? ¿Tienes esta información? No me acuerdo ahora mismo. ¿Rito caldeo? Sí. ¿Puede ser? Sí, claro, porque Entiendo. Ur de Caldea es eso. El rito de los caldeos, sí. es un rito específico católico católico. que te tengo que decir que no conozco bien. Pero un día hablaremos aquí, Javier, si te parece, con un especialista de la diócesis de Barcelona sobre los diferentes ritos católicos que son hermanos nuestros muy desconocidos. Claro. Pero estamos hablando de un rito católico, no es otra confesión, caldeo, que es una diversidad litúrgica. Generalmente conocemos el rito romano, ¿no? Que es el que más conocemos aquí en Europa, ¿no? Y hay otros ritos igualmente católicos que no se conocen tanto. Sí. Por ejemplo, el maronita, que está muy presente en Líbano, por ejemplo. Y hay otros. Sí. Pero sigue, por favor. No, a lo largo de... Bueno, lo que quería decir, en respuesta al Sistani, dijo... Vamos a ver algunas cosas que... Ya has llegado al encuentro del gran imán. Sí, estamos ya he dicho un poco lo que dijo el Papa en resumen, ¿no? Y en respuesta, pues él destacó el diálogo acerca... Bueno, a ver, perdón, a mí hay una cosa que o no he sabido buscarla, es que no buscó la colaboración. O sea, yo la palabra colaboración creo que no la oí. Claro. O sea, exactamente, queremos colaborar con vosotros, no sé qué, tal. No, destacó el diálogo acerca de los grandes retos que se enfrentan a la humanidad, respeto de los derechos humanos y el papel de la fe en Dios Todopoderoso
y a los altos valores morales. ¿Veis que esto tiene una connotación más política? Sí, si queréis, claramente. Entonces yo Bueno, diría yo metapolítica, ¿no? Bueno, esto ya... Sí. Pero quiero decir que ya cambia un poco el tono del discurso. Ya no es el discurso paternal, amable, simpático. Sí. Sí, un poco estratégico. Sí, ya es un poco diferente. Entonces también habla de pobreza, persecución religiosa e intelectual. Lógicamente estamos en países que no hay libertad. Claro. No, entonces es una dictadura. Claro. Entonces también ausencia de justicia social. Claro. Entonces, fíjate que son 3 campos que evidentemente el Papa ya lo trata de otra manera, lo habla de otra manera, como mucho más... Claro, hay unos valores esenciales. El primero de ellos es el derecho a la vida, que esto es muy importante, ¿no? Este es irrenunciable, ¿no? El primer derecho humano es el derecho a la vida. Sí, sí. Es lo que antes ya me parece que te he comentado, que el Papa también hizo, esto lo insistió bastante, ¿no? Sí. Que hay que respetar la vida, a la persona, hay que respetar, sobre todo respetarla. Esto en ¿no? cuanto a derechos humanos, ¿no? La vida como don de Dios, pero el primer derecho son los derechos de Dios, ¿no? Que también tienen que ser respetados, ¿no? Esos por encima de todo. Sí, bueno, en un país que en esto quizá tienen su... Claro, porque son, aunque creen en el mismo Dios que nosotros, pero a esto lo decía una vez un cardenal, bueno, antiguamente, hace unos años, me recuerdo en la Catedral de Barcelona, decía, cuidado católicos, cuidado, porque los musulmanes, sí, creen en el mismo Dios que nosotros, pero no creen en la Santísima Trinidad. Claro. Que quede claro. Ya está, lo dijo así. Y eso es que es verdad. Y de vez en cuando esto hay que decirlo. Porque el ecumenismo, yo estoy de acuerdo con que haya ecumenismo, pero las cosas claras. Porque si no, churras con meninas, ¿no? Dicen, Claro. no nos da buen resultado, ¿no? Sino que cada uno en su sitio. Eso sí, bueno, los cauces, las conversaciones, todo lo que ella... Ahora está, bueno... Sí, pero la Iglesia no puede bajar el listón, ¿no? Yo creo Tiene que el hablar... Papa está consiguiendo este ecumenismo de una manera muy especial propia de Francisco, pero lo está consiguiendo, vamos a ver, está haciéndolo marchar. Claro. O sea, que no se estanca, ¿no? ¿Sabes? La caridad en la verdad, ¿no? Sí. La Iglesia Católica no tiene que ponerse al mismo nivel de las otras religiones, sino enseñar como ha enseñado tradicionalmente, ¿no? Y a partir de ahí tender puentes para que todas las religiones se acerquen a la verdad. Sí, pero es que ellos tienen su verdad. Aquí está el tema, Claro. ¿no? Es que Alá es su y Mahoma y todo eso lo tienen muy, muy, muy cogido, ¿no? Y hay que respetarlo, porque sobre todo hay que respetar al hombre creyente que busca también la bondad de la gente. O sea, porque esto es muy importante. Mientras haya bondad, esa bondad natural que la gente tenemos, hay que respetarla. Otra cosa es falta de conocimiento. Porque Claro. a veces hay personas que no tienen el mínimo de formación y, bueno, tienen su Dios, vamos a decir, pero hacen el bien. Sí. Yo ahí, pues, en fin, hay gente que pregunta, ¿y se van a salvar? Claro, pero evangelizar es hablar de Cristo, ¿no? Realmente. En nuestro lenguaje sí, en nuestro uno y lenguaje sí, pero es que hay muchos caminos para llegar ahí. Claro. Porque, imagínate, yo siempre parto de la amistad. O sea, yo no puedo convencerte a ti de nada si yo no estoy convencido de algo. Y para eso tengo que mostrarte con mi amistad a ti, quererte Sí. a ti, etcétera, etcétera. Y el tema de la fraternidad hay mucho todavía recorrido. Y más... Claro. Porque aquí hay un enfrentamiento, como sabemos, ahora ya quizás no es momento todavía de hablar de esto, pero ¿qué ha pasado con todos los terroristas en Francia, por ejemplo? Pues tú haces un análisis de qué ha pasado, por qué ha pasado, qué razones... Claro. Claro, entonces, muy doloroso. Muy doloroso, muy doloroso. Pero lo que pasa es que nosotros no cogemos una arma y vamos a pelear contra ese tema, ¿no? Porque... Bueno, aquí hay en la génesis del Islam, recordemos que incluso en todas las familias que después se originaron la división del Islam es terrible en diferentes familias, y cuando digo terrible no es peyorativo, sino que decir es un drama en sí mismo, ¿no? Que se arranque con una disposición, igual que hay una desunión dentro del cristianismo. No digo nada absolutamente nuevo si ahondamos en la historia del Islam, que es una división terrible. En esa división, todas ellas, sin excepción, subrayan un principio que es el principio por el cual la yihad está validada, ¿no? La yihad tiene es su credo, un principio fundamental desde el origen
de Mahoma y sus escritos, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil luchar con esta concepción y diferenciar a veces entre los pacíficos y los no pacíficos, porque cunde ahí un principio general histórico sobre si está justificado o no la muerte del tercero, el infiel. ¿Sí? Entonces, todo este principio teológico para los islámicos es muy complicado, y en esto Francisco y ya Ratzinger fue en Ratisbona, ¿os acordáis? El gran valedor del principio cristiano de la paz, que arranca del interior. Yo lo que creo es un papel extraordinariamente difícil el diálogo con el Islam. Precisamente por esta génesis histórica de todas las familias islámicas con la yihad, ¿no? Que luego se concreta o no a lo largo del tiempo. Pero, como tú decías, bien, la ofensa, diríamos, de la principal ofensa a la paz no solo está en Medio Oriente, y muchos hermanos nuestros cristianos han muerto allí. Ahora, diríamos, el gran peligro ya está en nuestra casa. Y no quiero ser un agorero de nada, ¿no? Sino es simplemente por un problema de falta de integración con los valores cristianos europeos. Pero el Papa, por eso, tiene en esta valiente proclamación de la paz y de la unidad y de buscar puentes, ha tenido un papel fundamental en Irak y por eso te tenemos aquí. No, realmente yo estoy muy satisfecho. En fin, no es para echar las campanas al vuelo, pero aunque estemos en el campanario. Sí. Pero estoy satisfecho de esta visita. Ha sido que bueno, que además ha tenido mucha gente. Ha habido mucha gente. Claro. Y una resonancia mundial fuera de cualquier círculo próximo. Pues ahora tocan las campanas de la pausa musical que solemos hacer a mitad de espacio para que los oyentes asimilen estos temas y seguimos los minutos que nos quedan. Adelante, Nascui. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre te he comprado y hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces, yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada,
Bien, vamos ya porque estamos con el viaje por Irak y todavía nos queda ir a Ur y la subida es muy empinada, a ver si nos da tiempo a subirla. Adelante, Juan. Bien, pues el 6 de marzo, etapa de Nur, de los caldeos, Claro. ¿no? El Papa habla de mirar al cielo para mantener la fraternidad, dice el Papa. Y sigue cosas serias. La ofensa y la blasfemia es profanar el nombre de Dios, odiando al hermano. Y ahí, claro, da en el clavo. Es decir, que un poco, pues, transformar el odio en paz. ¿Cómo se hace eso, no? Yo me hago mi reflexión, lógicamente, ¿no? Porque el odio también existe en nuestro terreno, y lo podemos conceptuar, sabemos lo que pasa. ¿Y cómo lo arreglamos? Pues sabemos muy bien que es a través de la fraternidad, de ceder, de pedir perdón, ¿eh? No nos excusen, como hacen los franceses, que es muy poquita cosa, sino, pues bueno, saber, vamos a decir, hacer un acto de hombre, de hombría, pedir perdón. Yo creo que ese es el verdadero acto, ¿no? Más que excúsame o disculpa, que la palabra disculpa tiene poco fondo. Pero bueno, luego dijo el Papa, orar por todos. Orar por todos. Está dando una panorámica de visión conjunta, ¿no? De no haber, que no haya compartimentos. Orar por todos los que han sufrido las consecuencias de la guerra y terrorismo en este país, en Oriente Medio y en la vecina Siria. Se queda un poco en el contexto donde él está en ese momento, invita a rezar. Entonces, yo creo que la oración es una solución, ¿eh? O sea, no busquemos quizá a veces otra solución, ¿no? Entonces, la Ur de los Caldeos, pues ya sabemos que nació Abraham, nuestro padre en la fe, y eso se lo dice cada día en la Santa Misa, nos lo recuerda el sacerdote, nuestro padre en la fe, Abraham, y estamos hablando de 2000 años, casi 2000 años antes de Cristo. O sea que si sumamos 2000 años más los 2021 que estamos ahora, estamos hablando de un horizonte bastante lejano, ¿no? Bueno, entonces habla de Abraham. Abraham escuchó la llamada de Dios. Y nosotros somos el fruto, tanto católicos, musulmanes y judíos, junto a otras religiones. Claro, esto es tener una visión muy amplia, ¿no? de lo que es creer en Dios, ¿no? Aquí, en ese sentido, es verdad lo que me parece a mí que el Papa dice, es decir, que ya está respetando musulmanes, está respetando judíos, está respetando otras religiones, porque hay otras también, pequeñitas o más pequeñas, pero desde el punto de vista del amor de Dios, de Abraham, porque claro, entonces todavía no existía la Iglesia Católica, vamos a decir. Entonces, sin embargo, sí que existía un Dios y una criatura. Claro. Lo que pasa es que el punto de discrepancia es que Dios se revela en Jesucristo, ¿no? Realmente. Sí, pero eso ya es más concreto. Ya veremos luego, con la venida de Cristo, lo que nos dice. Pero de momento, aquella gente no tenía nada más que lo que tenía. Claro. Tenía Abraham, y entonces, bueno, luego la historia que ahora no podremos aquí contar nada porque no hay tiempo, pero que habla de la oración, ¿eh? Orar. Entonces, para limar, para quitar ese odio, ¿no? El odio es un mal que aquí, pues, si recordamos un poco, en Europa las guerras, Primera, Segunda Mundial, y la de aquí y la de allá, siempre el odio, ¿no? Es decir, un poco... Claro, es lo más contrario a la caridad, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Totalmente. Lo que pasa es que también la caridad debe ser en la verdad y en el bien, ¿no? Por eso también ahí está el equilibrio difícil, ¿no? De defender la verdad, pero sin odio, ¿no? Imponerlo con esa firmeza, pero ofreciendo a los demás la salvación, ¿no? Mirar al cielo y caminar en la tierra. Es una frase que me ha quedado. Y esto creo que es asequible ahora mismo en la calle, cuando salgamos, verlo, ¿no? Mirar al cielo, porque hay gente que no mira al cielo. Es que una vez se lo decía un amigo, vas tan deprisa, pum, que no sabes que el sol te está alumbrando, tío. Claro, miras al suelo a ver si te encuentras algo, ¿no? Pero sí, a ver, realmente no se mira... para que no te caigas, o yo que sé, viene alguien, ¿no? Sí. O sea, que estamos acostumbrados a mirar móvil, pero al cielo, ¿no? Decir, bueno, gracias, Señor, por este día, por estas flores, por esta luz, por esta lluvia, o sea, que sale para todos. Pero a veces nos olvidamos de cosas tan elementales como las tenemos, nos las ofrece Dios, y entonces, pues claro. Me gusta este binomio, me gusta. Esta frase también
es muy brillante, de Francisco. Yo me acuerdo con una viñeta que vi hace bastantes años que hacía una definición de la teología de la liberación, ¿no? Y en la viñeta aparecía un sacerdote mirando al cielo con su sotana y un sacerdote obrero sin sotana mirando a la tierra. Muchas ideologías extremas y extremistas han querido separar estos dos conceptos y el Papa los une. Ya lo hizo Ratzinger, Juan Pablo II, con mucha valentía, ¿no? Y seguro que antes porque no apareció este marxismo imperante, ¿no? Pero esto de separar estos dos conceptos, ¿no? Que es unir el alma hacia arriba y trabajar por las personas y amarlas, esto parece que era absolutamente utópico, ¿no? Me gusta mucho esta Pero hay una razón, frase. Dijéramos, sencillísima, del concepto de persona. No podemos separar. El alma no se puede separar del cuerpo. Y el cuerpo del alma, eso está clarísimo. Es decir, que la persona es un ser sustancial, compuesto de espíritu y materia, ¿no? Por lo tanto... Hay que repasar a Aristóteles más. Bueno, pues entonces el Papa pues habla de fraternidad, dice, el más allá nos remite al más acá del hermano. Claro, Toma ya. Entonces, también estoy pensando, toma Juan, ya, ¿no? en la espiritualidad al hilo de esto del Opus Dei, ¿no? Que realmente es como llegar a Dios a través de las cosas cotidianas, ¿no? Hacer las cosas sencillas de esta tierra con los pies en el suelo por amor a Dios, ¿no? Entonces esas cosas materiales se elevan, ¿no? Pero el ora y el valora ya existía, ¿eh? Antes, Sí, sí. porque el fundador, te voy a decir, no dijo que venía a inventar nada. Ah, no. Dijo que venía a recordar lo que se había olvidado. No he dicho eso, sí, sí. Que no es lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Y, entonces... Sí, es muy de San Benito, ¿eh? sí. Es muy de San Benito. Pero bueno, en la actualidad... lo que pasa es que en la vida social, en la vida familiar, todo esto, claro, sale del mundo religioso, diríamos, de esa religiosidad que había antes, ¿no? Claro, porque el marxismo y estas ideologías nos hablan de un desarrollo temporal, ¿no? Realmente para el marxista pues no hay otra realidad que el desarrollo... Marx quiso el paraíso en la tierra, más claro el agua. ¿Qué Claro. consiguió? Nada. Nada, ¿por qué? Porque resulta, en fin, que si quien nos oye, pues con todos los respetos, si se excluye a Dios, ya aquello no funciona. O sea, señores, miremoslo como queramos. Bueno. O sea, y ahora nos pasa esto, que hemos Sí, sí. apartado a Dios de nuestras vidas, Sí, sí. nos hemos hecho semidioses, y mira, viene una pandemia, como digo yo, y nos pone de rodillas a todos. O sea, Totalmente. una cosa tan sencillita, Sí, ¿no? bueno, pero según qué políticos sí que viven como si fuese el paraíso, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, pues el Papa hace una llamada en la llanura de Urs a la oración. Dice, deben respetarse la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Estamos diciendo que hay autoritarismo, que hay dictadura y que, por supuesto, que no se respeta la libertad de conciencia, que es uno de los temas que a veces aquí en España nos planteamos también, pues cuestiones, en fin, diversas, ¿no? Y la libertad religiosa, que es otro tema. Por eso el gran respeto que hay que tener siempre y cuando busquemos el bien. Eso es la clave, creo yo, para llegar a un ecumenismo, mi opinión, ¿eh? Porque... Y pensemos que en el siglo XX ha habido más mártires que en el resto de siglos, ¿no? Que la religión católica sigue siendo muy perseguida. Sí. Entonces, el Papa cita a los jóvenes, hace una cita a los jóvenes voluntarios de Mosul, que ahora hablaremos, si hay tiempo, de Mosul un ratito. Tiempo queda poco, o sea que... Pues entonces vamos a hablar, si os parece, ya de... porque claro, ha habido muchos voluntarios reconstruyendo. Lo de Mosul que era destruido. O sea, esto estaba totalmente destruido. Bueno, entonces, seguir el ejemplo de Abraham para ver hermanos en los demás. Abrirse a los demás. Entonces habla un poco de la pandemia, bueno, pues que cómo tenemos un poco que llevar esto, vivir esto, ¿no? Y muy bien, entonces recuerda al mundo, respeta la vida desde el embrión fecundado hasta la muerte natural. Respeto a los ancianos, respeto a las mujeres de todo color y nacionalidad. Repite, la vida es sagrada, debe ser respetada. Aquí, perdona, yo quiero hacer una alabanza muy breve, solo, a esta gran institución pontificia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, Church in Need, que está apoyando la reconstrucción y el rescate de muchos cristianos, no solo católicos, siendo una institución católica en Medio Oriente y en todo el mundo. Y cierro paréntesis. Bueno, el Papa habla de dos personajes reales, dos jóvenes.
uno musulmán y otro cristiano. Resulta que están trabajando juntos y van conversando, se van haciendo amigos y al final son hermanos. En ese Dios en el que cada uno cree que es el mismo Dios, y se hacen tan amigos que se llaman hermanos. ¿Me explico? Claro, es un ejemplo también muy práctico, ¿no? Muy, en fin, bueno, ya para terminar un poco, pues el tema de, a ver si me aparece por aquí, a ver, sí, el tema de Mosul y Nínive. Bueno, el Papa recorrió Nínive, ¿recordáis? La ciudad maldita, bueno, cuando Jonás tenía que predicar Nínive 3 días. Totalmente. Que entonces Dios porque Jonás era un rebelde y dijo, no, yo no quiero, hoy soy, no como Moisés que decía que era tartamudo, sino que no puedo, y se escapó. Y entonces llegó un barco y entonces resulta que el barco de aquella gente pues se cayó del barco y la ballena se lo tragó durante 3 días. Es un ejemplo de la vida, en este caso de la pasión de Cristo y de estar en 3 días después de la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, pues Nínive es, de hecho, hoy es Mosul. O sea que yo lo consulté a ver qué era Nínive y efectivamente, pero hay grandes llanuras. Entonces, pues el Papa ahí parece ser que rezó mucho por todo lo que se había destruido. Lo hemos visto en televisión, de todos aquellos edificios, todas aquellas que hemos... Y entonces, pues bueno, si queréis que acabemos... Quedan 2 minutos. Pues o sea mira, que... yo os diré que... ¿Alguna idea clave de lo que queda? Pero sin ansiedad, que vas muy bien, Juan. Sí, bien. Entonces, bueno, vamos a ver, este encuentro puede frenar la violencia religiosa. Es una idea. Vamos a hablar un poco de tal. Y entonces, yo creo que tendremos que aportar, ¿no? Un poco colaborar, rezar algo por este mundo, por ese Medio Oriente, ¿no? Lo diré, Se te ha ido el santo al cielo. No, es que confundo el Medio Oriente con el Próximo Oriente. Este es próximo. Este es próximo. Entonces ahí, lo que quería decir es que un periódico de Barcelona, cuidado que a veces las cosas del Vaticano no hace mucho caso, ya sabes, ¿no? Claro. Entonces dice, esto lo recorté porque me llama la atención, el Papa se despide de Irak ante 10.000 fieles. Espectacular. O sea, es que no lo consiguen en Barcelona. Ni en Barcelona. No. Pues O sea, nosotros nos vamos a tener que despedir, no sé si ante 10.000 fieles o no, pero en cualquier caso ha llegado la hora. Pablo, te dejo los minutos finales para que agradezcas a Juan su presencia. Y además, para invitarle de nuevo, porque ha dado una lección de preparación teológica, humana. Me ha gustado mucho todas las referencias que has hecho de que hay un futuro esperanzador, pero así es. con Dios. Así es. Y después de situarnos muy bien en este viaje del Papa, que tantas puntas visibles ha habido y has comentado con el tiempo que había. Así que te agradezco mucho tu presencia y te invito a comentar, ya casi te vamos a hacer comentarista oficial, para otros viajes del Papa, otras ocasiones en las que queramos explicar mejor esta catequesis que es nuestro programa de radio, El Campanario. Muy bien, Pablo, gracias. Muy bien, pues gracias, Juan, por tu presencia en este espacio. Y esta es tu casa y vamos a despedirnos con el himno donde buscamos la unidad.